Nuevamente la palabra del Señor. Esta tarde quiero compartir con ustedes el siguiente tema: Adán y Cristo. Es un planteamiento que el mismo apóstol Pablo nos hace en sus escritos, particularmente en la carta a los Romanos y en la primera carta a los Corintios. ¿Y por qué hace este planteamiento? Porque hace mención de dos personajes históricos. Adán es un personaje histórico, registrado en las Sagradas Escrituras, y Cristo, un personaje histórico, aún en la historia secular. Él aparece prácticamente en la mitad de la historia humana. Antes, se dice antes de Cristo y después de Cristo. Quiero llevarles a unos versículos, precisamente allí en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 21 y 22, para luego pasarnos al versículo 45 al 49. Dice, leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, se refiere a Adán, también por un hombre, se refiere a Jesucristo, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Luego los versículos 45 al 49 nos dicen de esta manera: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, es decir, así como hemos traído la imagen de Adán, traeremos también la imagen del celestial, del que vino del cielo, Cristo Jesús. Bien, Dios en su momento se ocupa de toda la humanidad en general. Sí, porque Él está interesado, por cierto, en recuperar a toda la humanidad, si toda la humanidad se volviera a Él. Pero cuando Dios mira a la raza humana, solo ve a dos hombres. Sí, solo dos hombres: a Adán y Cristo. Todo ser humano o está en Adán o está en Cristo. La nueva creación en Cristo, o el estar en Cristo, se vino dando particularmente ya de manera definida toda vez que Cristo vino a esta tierra, por supuesto. Sí, ahí se empezó ya a contrastar, sí, el estar en Adán o el estar en Cristo. Si estamos en Adán, bueno, la condición que prevalece allí es perdición, es pecado, es maldición. Pero si estamos en Cristo, estamos en condición de salvos, personas salvas, mediante los términos
que el Señor ha marcado en su palabra, es decir, mediante la fe y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hemos hablado ya en varias ocasiones acerca del origen del pecado. Nos hemos ocupado de los primeros 3 capítulos del Génesis, el libro de los comienzos. Sí. Y bueno, lo que sabemos y entendemos a la luz de lo que registran estos hechos, o de lo que está registrado allí en estos capítulos, el pecado se remonta a Adán. En el capítulo 5, versículo 19 de la carta a los Romanos, dice así el apóstol Pablo: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, esto es, Jesucristo, los muchos son constituidos justos. Posiblemente nos llame la atención que Pablo no está usando el término o la palabra todos, tanto para los que nos identificamos con Adán, que somos en realidad todos, como los que estemos en Cristo. Allí el apóstol Pablo no está hablando de alguna salvación universal. Esto es importante que lo tomemos en cuenta. Esto no es universalismo. No. Por eso es que se señala de manera exclusiva el estar en Cristo. Y no son todos los que estamos en Cristo, aunque sí ya somos muchos los que estamos en Cristo, pero he allí la explicación oportuna, conveniente, para decir, bueno, como originalmente estábamos todos en Adán, ahora ya una vez que vino Cristo y dio su vida por todos, pues antes estábamos perdidos todos, ahora estamos salvos todos. No, precisamente la condición es creer, como lo sabemos, como así debemos entenderlo. Todos nacemos por naturaleza en el primer Adán, porque Pablo también nos plantea los 2 Adanes. El primero, sí, el que fue creado por Dios. El segundo, el que vino del cielo, como ya hemos leído allí en las Escrituras. Así que todos nacemos por naturaleza en el primer Adán, pero por medio de la fe podemos ser implantados en Cristo. Y esta es la gran propuesta, la noble y gran y maravillosa propuesta del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, desde que Él vino hasta nuestros días, ¿sí? Y es asunto de decisión, una decisión importante, trascendental, sí, la aceptación de Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Bien, de la misma palabra de Dios se dan ciertos contrastes entre Adán y Cristo, y por cierto son muy importantes y muy sobresalientes. Adán, esto lo describe, por cierto, del primer capítulo de Génesis, fue hecho de tierra. Dios lo formó de tierra, del polvo de la tierra. Pero Cristo vino del cielo. Ya hemos leído el versículo 47, primera carta a los Corintios, capítulo 15. Pero por si hiciera falta, lo leo otra vez. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Bien, Adán fue probado en el Edén, en el paraíso. Dios lo sometió a prueba como una persona moral,
capacitado con libre albedrío, dotado de libre albedrío, con la capacidad de elegir y decidir por sí mismo, Dios lo puso a prueba allí. Es de suponer que esa prueba no iba a ser por tiempo indefinido. De acuerdo a los propósitos de Dios, a determinado tiempo, esta prueba debía levantarse, por así decirlo, o debía omitirse, debía cancelarse. ¿Sí? ¿A cuál prueba? De no probar jamás, de no comer jamás del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Prueba que, por cierto, Adán no resistió. Y finalmente, bueno, tal como su compañera también, Eva, los dos comieron de ese fruto prohibido y en la prueba quedaron. Y todos sus descendientes, bueno, fuimos objeto, ¿verdad?, de los resultados, de las consecuencias lamentables que hasta nuestros días son evidentes, son palpables en nuestro entorno y en nosotros mismos en cuanto al desajuste, al deterioro de la creación, ¿verdad?, y del comportamiento humano prácticamente en todos los aspectos, en todos los órdenes, sí. Pero, mientras tanto, y Adán fue formado de la tierra y fue probado, como decía, fue probado allí en el Edén, en el paraíso. Cristo fue probado en el desierto. De esto dan cuenta los evangelistas Mateo y Lucas, ambos en sus capítulos 4 de sus libros respectivos, Mateo y Lucas. Sí, ahí están relatando cómo fue probado. Sí, y salió victorioso de esa prueba. Y ya en un desenlace prácticamente como preámbulo al momento ya cuando él debía ser apresado y martirizado, llevado a la cruz del Calvario, por cierto, y allí morir, y allí derramar su preciosa sangre. Sí, él fue probado allí en el huerto del Getsemaní. Ahí fue probado. Sí, y aunque humanamente él en algún momento externa dice: Señor, si es posible, pase de mí esta copa, este cáliz, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. En tanto que Adán se rebeló a la voluntad de Dios, su creador, Cristo no así. Él se sometió plenamente a la voluntad de su Padre. Así que la desobediencia de Adán trajo como consecuencia, como sabemos, el pecado, la condenación, la muerte, no solo física, sino también la muerte eterna o la muerte segunda, que es lo mismo, la separación eterna de la presencia de Dios. Sin embargo, por otro lado, dentro de ese contraste, Cristo Jesús, la obediencia de Él, trajo justicia, salvación y vida a todos los que en Él creemos. Hace falta todavía ir a las Escrituras, por supuesto. Y allí en Romanos 5, versículo 17, Romanos 5, 17 dice: pues Él, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, es decir, no fue suficiente más que un solo hombre, que pecara Adán en este caso, para que las consecuencias vinieran y se descargaran sobre todos sus descendientes. Dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán, continúa diciendo el versículo, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia
y del don de la justicia. Notemos esos cambios y que Dios en Cristo los ha hecho posibles. Nuestro destino con Adán era fatal. Ya estaba dicho, por cuanto todos pecaron, sí, todos heredamos el pecado de Adán. Alguien diría, bueno, pues no solo el pecado original, o yo solamente heredé de él el pecado original, pero como somos personas morales también y como tenemos y poseemos un libre albedrío, hemos pecado por nosotros mismos, por nuestra propia cuenta, ¿sí? Y a eso se le da en llamar el pecado actual, el proceder malo, por cierto, en términos generales, de cada uno de nosotros, cosas que han venido y son desagradables delante de Dios, y por eso mismo, ¿sí? El pecado de Adán lo heredamos nosotros, y asimismo las consecuencias de ese pecado. Bien, seguimos dentro de esto, pero ¿cómo nos identificamos? Por si hace falta todavía convencernos, persuadirnos, ¿cómo nos identificamos o estamos identificados con Adán? Ya decía, toda la raza humana, todos los descendientes de Adán, por estar unidos a él, ¿sí? Heredamos, se nos fue compartida las consecuencias mismas de su desobediencia. Leemos en Hechos capítulo 17, versículo 26, la parte A únicamente. Hechos 17, 26, la parte A, dice de esta manera: y de una sangre. ¿A cuál sangre se refiere? A la sangre de Adán. Y de una sola naturaleza, o de un solo hombre, por ampliar la explicación del versículo. Y de una sangre ha hecho todo linaje, sí, toda la descendencia, toda la raza humana, sí, de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y así nos encontramos ahora. Ya la tierra está completamente poblada, diría, ¿sí? Ya no hay un continente o país o región donde haya cuando menos una persona, ¿sí? Y es así como el pecado de Adán nos ha sido heredado. Todos pecamos con Adán. Dice Pablo, en el capítulo 5, no a la manera de Adán. Por supuesto, no comiéndonos un fruto, en este caso un fruto que estaba prohibido. No, pero cuando dice todos pecamos con Adán, esto es, porque Él nos representó o Él nos representa. Cuando Él pecó, pecamos todos nosotros. No estábamos entonces, ¿verdad?, con Él ahí en el paraíso, pero somos sus descendientes. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahí está. Así se vino heredando de uno a otro, de generación a generación, de ese descendiente al otro, hasta nuestros días. Así, esas son las condiciones que prevalecen, ¿sí?, en la humanidad, en toda la humanidad. Así que debido a que nacemos en Adán, heredamos su pecado y por supuesto las consecuencias del pecado, porque escrito está: la paga del pecado es muerte. Por supuesto, el texto que he citado de Romanos 6:23,
no concluye ahí. Es un primer señalamiento. La paga del pecado es muerte. Pero luego agrega, la segunda mitad del versículo dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo, Señor nuestro. Como agente moral, contando con todas sus facultades, Adán pecó de manera responsable, conscientemente, porque Dios se lo había advertido, Dios se lo había dicho, ¿sí? Del fruto de este árbol no comerás, porque el día que de él comieres, morirás. Y ya decía, no solo se refirió el Señor a muerte física, sobre todo se refirió a la muerte espiritual, a la separación eterna de la presencia de Dios. Así que el pecado de Adán nos hace responsables a todos delante de Dios y nos pone en condiciones desventajosas por demás, ¿sí? Porque nuestro actuar y nuestra forma o estilo de vida, nuestro hablar, nuestras costumbres, están saturadas de ese maligno proceder, de ese maligno actuar, sí, que heredamos de Adán. Y por supuesto, sí, nosotros también, al actuar de manera contraria a la voluntad de Dios y haciendo aquello que a Él le desagrada, sí, estamos actuando responsablemente. Lo hacemos de manera responsable. ¿Cuál es el mensaje evangélico hasta el día de hoy? Porque el evangelio se viene predicando desde hace más de 2000 años. Sí, pero ¿cuál es el mensaje? El mensaje es la salvación. El mensaje es la redención. El mensaje es el gran rescate que Cristo, viniendo del cielo a la tierra, vino a hacer posible. Sí, a favor de toda la raza humana. La provisión ahí está. Está a favor de todos. Es para todos. Es una dádiva de principio. Es un regalo. Sí, pero entonces aquí tenemos, ¿verdad?, que este mensaje es de salvación. Este mensaje es para toda la raza humana que está sin Cristo. Toda persona salva, por el contrario, tiene ahora a Cristo como el centro de su vida. Es el segundo Adán. Cristo es el segundo Adán, ¿sí? El hombre venido del cielo, la persona venida del cielo, el ser divino que salió del Padre con una misión muy especial, ¿sí? Ahora, al aceptarlo, Él pasa a ser el centro de nuestra vida y tiene nosotros, toda persona que ha aceptado a Jesús como su Salvador personal, tiene un nuevo rol o papel en la forma en que se desenvuelve, ¿sí?, perteneciendo a la familia espiritual de Cristo. Sí, un nuevo estilo de vida está trazado, diseñado, y un programa nuevo de obras para llevar a cabo, sí, que esa nueva creación, estando en Cristo, debe o va a realizar. Esa es la finalidad. No hay incertidumbre, no hay por qué divagar. A la luz de las Escrituras está bien y claramente definido, sí, lo que tenemos en Cristo, lo que logramos en Cristo, sí, lo que vamos a hacer o estamos haciendo en Cristo, en nuestra nueva naturaleza. Así que esta persona, como estando en el Señor, desde luego, todos quienes estamos en Cristo, estamos siendo preparados para la eternidad. Ese es nuestro futuro. Sí. La religión cristiana, sí, el Evangelio de Jesucristo, traza bien desde aquí hasta la eternidad. No hay desviaciones,
no hay ambigüedades, no hay doblez de mensaje, no hay supuestos, no, todo está bien trazado, bien definido. Cuando alguno de los que hemos creído en Cristo se nos pregunta, ¿y cuál es tu esperanza? De inmediato y sin titubeos decimos, mi esperanza está en la eternidad con Cristo. Sí, y donde esté el Señor, allí estaremos todos los que hemos creído y los que van a creer. Sí, porque insisto, la bendición es para todos. Este regalo es para todos, para el que quiera. Sí, nadie debiera quedarse fuera de esta provisión sin disfrutarla, ¿verdad? Sin tenerla consigo. Cristo en su muerte, por medio de su sacrificio redentor allá en la cruz del Calvario, y también debe agregarse, por supuesto, porque Él no quedó pendiente de la cruz. No, Él no está muerto, inerte allí, todavía colgando de la cruz. No, Él fue sepultado y al tercer día resucitó, salió de entre los muertos, se levantó de entre los muertos, victorioso, vencedor. Él deshizo todo aquello que Adán nos ha heredado. Sí, Él vino a deshacerlo, por supuesto, en aquellos que lo preferimos ahora a Él, ¿verdad? Y hemos dejado ya renunciado, por así decirlo, al pecado que Adán nos había heredado y confesado aquel que por nosotros mismos habíamos cometido delante del Señor para recibir el perdón, un perdón absoluto, un perdón total, un total y pleno perdón que el Señor nos proporciona para una pacificación con Él, sí, para retomar, para reiniciar, sí, para restablecer nuestra amistad, porque estando en el pecado somos enemigos de Dios, sí, pero estando en Cristo, ahora nos hemos amistado con el Señor. Adán, cuando pecó, se escondió de Dios de inmediato. Esto fue una reacción, pero instantánea, diría. Sí, cuando Dios le hablaba allí en el huerto, dice que Adán tuvo miedo y se escondió. ¿Por qué se escondió? Porque él sabía lo que había pasado, que le había fallado a Dios y había quebrantado el uno y principal señalamiento o mandamiento. Dios no le puso ahí 100 condiciones. No, uno solo, un señalamiento. Y ese solo, Adán lo quebrantó. Y cuando Dios lo buscó, Adán y Eva se escondieron. Pero estando en Cristo ahora, se ha hecho la luz en nuestros corazones. Sí, se ha hecho la luz en nuestros corazones. Ya no tenemos por qué escondernos de Dios. Ya no. Hemos salido para estar delante de Él, ¿verdad? Y de manera sencilla y humilde, de manera sometida, reconocernos pecadores y faltos delante de Él y recibir, como decía, el perdón de nuestros pecados. Somos nueva creación. Estar en Cristo es ser o pertenecer a una nueva creación. Segunda carta a los Corintios, un versículo muy conocido, capítulo 5, versículo 17. Segunda Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hay un cambio, quizás de inmediato, así, y de manera externa, no sea muy notorio, muy visible, sí,
porque la obra de Cristo por la fe comienza a ser efectiva de dentro de nosotros hacia el exterior. Sí, de dentro. Cristo obra de adentro. Sí, de nuestro mismo espíritu, pasando por nuestra alma, ¿verdad? Y finalmente con la renovación corporal o física, cuando estos cuerpos sean resucitados, ¿verdad? Y el Señor venga por su pueblo. En conclusión, podemos decir que en base a una pregunta, ¿por qué se nos juzga? Y quizás alguien se ha preguntado o dicho eso. ¿Por qué tengo que ser juzgado por el pecado de Adán? Si él pecó allá, hace unos 6,000 años, se diría atrás. ¿Por qué? ¿Por qué tengo yo que responder por el pecado de él? Ya hemos venido explicando. Porque también nosotros hacemos cosas, así como Adán actuó de manera desagradable, ¿verdad? Hizo algo que le disgustó grandemente a Dios, así nosotros actuamos y hacemos muchas cosas que le desagradan a Dios, que no le complacen en lo absoluto, al contrario, le molestan. ¿Por qué? Porque son cosas que hacemos al margen de su voluntad y al margen de lo que estableció Él en su palabra. Así que, respondiendo a esta pregunta, ¿por qué se nos juzga por el pecado de Adán? Porque nosotros también hacemos cosas que desagradan a Dios y estamos hechos del mismo material. A Adán le fue dicho, ya cuando el Señor pronunció maldición, ¿verdad? Algunas maldiciones sobre él, sobre Eva, sobre la tierra, sobre la serpiente, etcétera, en el capítulo 3 de Génesis, ¿sí? Ahí podemos advertir que le dijo el Señor, porque polvo eres y al polvo serás tornado. Adán se rebeló contra Dios. Nosotros también nos hemos rebelado. Y los pecados que cometemos nos hacen culpables también delante de Dios. A Adán, de principio, le costó el ser echado fuera del paraíso. ¿Sí? A nosotros, si no cambia nuestra condición delante de Dios, ¿sí? Y suponiendo que no aceptemos a Jesucristo en nuestra vida como el único y suficiente Salvador, ¿sí? También nos espera. ¿Qué cosa nos espera? Adán fue echado del paraíso y para nosotros el no ser admitidos en el paraíso de Dios. ¿Sí? Esto es el tercer cielo. Al pecar, cosechamos los mismos resultados del pecado de Adán. Sí. Y muchas más cosas que se derivan de ello. Y como decía también, esto lo podemos advertir ya a estas alturas, ¿sí? Cómo se ha corrompido, cómo se ha degenerado, cómo se ha pervertido la humanidad en términos generales. Y las causas, así están dichas. La causa es el pecado. Sí, heredamos la culpa de Adán, heredamos su naturaleza y estamos expuestos al juicio de Dios si no decidimos cambiar nosotros mismos por una decisión, porque la obra la hace Dios en cada uno de nuestros corazones. Pero al estar en Cristo Jesús, que es la gran propuesta evangélica, es el mensaje central del Evangelio. Sí, al estar en Cristo cambiamos de una vida bajo juicio por una vida
gozando y disfrutando del perdón divino, de paz, de vida eterna en el Señor. ¿A qué linaje? La pregunta siguiente sería, aunque ya no es que esté de más, pero creo que ya está contestada de alguna manera. ¿A qué linaje deseamos pertenecer? Si nos mantenemos en el linaje de Adán, bueno, no tendríamos que movernos en lo absoluto. Ahí permaneceríamos. Pero el deseo del corazón, ¿cuál es? La decisión nuestra, ¿cuál es? ¿Permanecer en Adán o pertenecer a Cristo? ¿Estamos en Adán o estamos en Cristo? No hay un término medio. Sí, tenemos que decidir nosotros. Si deseamos una vida plena, una vida preparada para la eternidad con Dios, tenemos que decidir dejar de seguir estando del lado de Adán, ¿sí? Es decir, con los resultados y herencia que Él nos transmitió de pecado, de maldad, de perversión, de corrupción, ¿sí? Y pasarnos a disfrutar una vida bajo el eterno, la eterna bondad del Señor, la eterna misericordia del Señor. Hay que estar en Cristo para que Él reine en nuestra vida y para que el pecado de Adán ya no nos tenga más en esclavitud. Sí, esto es importante. Hay que venir a Cristo, hay que venir a tiempo, hay que aprovechar lo que el Señor nos ofrece, hay que recibirlo como una dádiva, un regalo. Sí, el Señor extiende todavía su mano, ¿verdad? O sus brazos para recibirnos con Él. A todo el que quiera, no hay acepción. Sí, así que ven a Cristo ahora. Todavía es tiempo. El tiempo aceptable es ahora. Y recíbelo, acéptalo como el Salvador de tu vida. Que el Señor ilumine aún más tu corazón y te guíe por ese camino recto al encuentro de tu Creador, para que tú mismo, ¿sí?, ahora tengas la paz que Él ofrece y la vida eterna que solamente en Cristo puedes encontrar. Es mi deseo y es mi oración que esto sea así, que lo logres, que lo disfrutes en el Señor, para bendición tuya y para la gloria y alabanza de Dios. Amén. Amén.